Gracias, buenas noches y bienvenidos a este que es nuestro último encuentro en línea. Tendremos un poco más de encuentro de manera asincrónica en lo que resta de nuestro módulo, pero bueno, ya el calendario que nos han ordenado es que hoy terminaríamos nuestros encuentros en línea. Entonces yo voy a continuar trabajando con ustedes, algunas cuestiones ya de manera teórica, sobre todo con las lecturas y algunos pequeños reportes que ustedes me van a entregar para que completemos pues el proceso en lo que se van introduciendo con el módulo 3, perdón, el módulo 2, que es el que continúa. De esta manera, pues, estamos ya en nuestro cierre de esta primera parte de este diplomado. Este diplomado ha tenido el comienzo en la parte más básica, más elemental de nuestra área de formación integral humana y religiosa, que es la contextualización religiosa de la persona humana con la que vamos a trabajar. Vamos pues en este encuentro a ver cómo es tratada esa persona, cómo es concebida esa persona en nuestro currículo dominicano. Vamos entonces a compartir de lo que ya ustedes conocen, que estoy seguro que saben muchísimo, sobre los componentes del currículo actual dominicano y cómo en el área específica de nuestra asignatura, formación integral humana y religiosa, hay ciertas concepciones de la persona que ya de algún modo nos dan la idea de quién es la persona, quién es ese ser humano que está de trasfondo, en el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Así que ojalá con las experiencias de ustedes y las nuestras, pues enriquezcamos este intercambio de esta noche. Vamos a compartir en esta oportunidad una reflexión que quiero que, como ya es costumbre, me ayuden al final a hacer la interpretación. Así que esto que es una reflexión que estoy seguro que ya ustedes han visto por ahí. No sé si el título les suena. Me dicen si la pueden visualizar. Sí, yo la estoy viendo. Profe. Yo puedo observarla. Perfecto, entonces vamos. Claro, se ve bien. Sí, perfecto. Se ve. Pues entonces le voy a pedir la colaboración o la interpretación al final de la misma. Yo voy a hacer la lectura de los slides para facilitar que vayamos a un mismo ritmo. Le puse la imagen, la imprimí de nuevo. Yo salí de ya como a las 5. La fábula del lápiz. Esta es una fábula inspirada, o más bien de autoría del autor famosísimo Paulo Coelho, en su libro Como el río que fluye. El niñito miraba a la abuela escribir una carta. En un momento dado le preguntó: abuela, ¿estás escribiendo una historia que nos sucedió a nosotros? ¿Es por casualidad una historia sobre mí? La abuela dejó de escribir, sonrió y le comentó al nieto: estoy escribiendo sobre ti, es verdad. Ahora bien, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueras como él cuando crezcas. El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada especial. Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Todo depende de cómo mires las cosas. Hay 5 cualidades en él que, si consigues conservarlas, te harán siempre una persona en paz con el mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no debes olvidar nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esa mano la llamamos Dios, y Él debe conducirte siempre en la dirección de su voluntad. Segunda cualidad: de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Con eso el lápiz sufre un poco,
pero al final está más afilado. Por tanto, has de saber soportar algunos dolores porque te harán ser una persona mejor. Tercera cualidad. El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar los errores. Debes entender que corregir una cosa que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad. Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que lleva adentro. Por tanto, cuida siempre lo que ocurre dentro de ti. Por último, la quinta cualidad del lápiz, siempre deja una marca. Del mismo modo, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará huellas y procura ser consciente de todas tus acciones. Y vean qué hermoso árbol de lápices. Qué creativa la persona que hizo eso. Vamos a ver, ¿qué les deja a ustedes la reflexión? Vamos a compartir. Profe, pero se quedó como frisada en una sola imagen. ¿En una sola imagen? Sí. Sí, la primera. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero debían decirme. Yo Ay, pensaba que estaba leyendo y con la Solo- imagen puesta ahí. Solo quedó la presentación. Oh En un my momento se movió God. la diapositiva. No, pues ahora mismo yo se la repito, se la voy pasando ahí en lo que ustedes la van observando. Espérenme, ¿cómo fue que eso pasó? Permítanme. Yo misma pensé que era que usted simplemente la estaba leyendo, que no era para nosotros observarlo. Sí, yo me di cuenta cuando usted dijo, vean qué bonito esa imagen, tantos lápices. Y no, pero bueno, pero no la veo. Ay. Déjeme ver. Ahora lo resolvemos. Es que también creo que ha afectado que todavía ha habido algunas personas entrando. Entonces, en lo que yo daba clic para dejar entrar a alguien, tal vez ahí se descuadró el asunto. Ahí sí se ve completo, ¿verdad? Sí, la primera imagen sí. Sí, la primera. Bueno, pues ahora yo voy a pedir a otro que lea, porque La presentación. qué triste que yo se lo vuelva a leer, ¿verdad? Vamos a ver quién me ayuda. Yo, maestro, la puedo leer. Señor Peter, pues yo lo voy a ir pasando y usted lo hace. Bien. Dice la fábula del lápiz. De su libro. El niñito miraba a la abuela escribir una carta. En un momento dado le preguntó: abuela, ¿estás escribiendo una historia que nos sucedió a nosotros? ¿Es por casualidad una historia sobre mí? La abuela dejó de escribir, sonrió y le comentó al nieto: estoy escribiendo sobre ti, es verdad. Ahora bien, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueras como él cuando crezcas. El niño miró el lápiz intrigado y no vio nada especial. Pero sí es igual a todos los lápices que he visto en mi vida. Todo depende de cómo mires las cosas. Hay 5 cualidades en él que si consigues conservarlas te harán siempre una mejor persona en paz con el mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no debes olvidar nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esa mano la llamamos Dios y Él debe conducirte siempre en la dirección de su voluntad. Segunda cualidad: de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas.
Con eso el lápiz sufre un poco, pero al final está más afilado. Por tanto, has de saber soportar algunos dolores porque te harán ser una persona mejor. Tercera cualidad. El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar los errores. Debes entender que corregir una cosa que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad. Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el gráfico que lleva dentro. Por tanto, cuida siempre lo que ocurre dentro de ti. Por último, la quinta cualidad del lápiz. Siempre deja una marca. Del mismo modo, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará huellas y procura ser consciente de todas tus acciones. Paulo Coelho. Y esa era la imagen que yo le decía que qué bella imagen, ¿verdad? Esa que es como una especie de, bueno, yo veo como un árbol formado por lápices. No sé qué ven otros por ahí, en esa escultura hecha de lápices. Pero a ver, ¿qué entendemos entonces? ¿Qué podemos interpretar de esta reflexión? Yo quiero participar. Sor Rosalí. Yo, profe. María. Primero Sor Rosalí, vamos. Okay. Bueno, a mí me enseña que con la gracia de Dios puedo hacer grandes cosas. Solo que depende de mí dejar huellas por donde paso y lo que hago. También saber reconocer cuando me equivoco para hacer las cosas mejor. Gracias. Muy bien. María. Profe, yo también quiero participar. Y yo, profe. Yo resumí esas 5 cualidades de la siguiente manera. Sin Dios, para mí nada es posible. Todas las adversidades del día a día y el dolor me hace crecer, ser más fuerte. Corregir me hace crecer y ser mejor persona. Lo que importa es mi esencia. No puedo dar lo que no tengo. Lo que llevo dentro será mi luz o mi oscuridad con cualquier persona que me rodea. Y todo deja una huella o marcas en nosotros. Vivir de forma humilde y hacer el bien será nuestra mayor recompensa. Ok, luego antes de Víctor, creo que fue Elena, ¿verdad? Sí, Elena dijo que iba a participar. Adelante. Sí, profe, lo que pasa es que el internet se va y llega, ya usted sabe. Entiendo. Adelante, Elena. Ok. Ya, buenas tardes para todos nuevamente. Sí, yo entiendo que debemos corregir nuestros errores, debemos aprender de ellos. Si yo cometo un error, pues yo tengo que buscar la manera cómo yo corregí ese error. Dice un refrán que no debemos siempre tropezar con la misma piedra. Y eso es así, porque el niño estaba, él tenía una incógnita que la abuelita iba a escribir, pero él en realidad no sabía. No sabía lo que la abuelita iba a escribir, pero ella sí sabía lo que iba a escribir. Entonces eso nos da una gran enseñanza, y es que nosotros como maestros debemos no marcar a los estudiantes. Hoy en día existen muchos estudiantes que están marcados, que no quieren seguir estudiando, porque hubieron maestros que lo marcaron, que le dejaron una moraleja a ellos tan mala que no quieren seguir hacia adelante. Y nosotros entendemos que debemos ser halcón para esos estudiantes. ¿Qué cuento? Muy bien, continuamos con Víctor, luego Yesenia, luego Ronald. Ok. Bien, resumiendo algunas de las cualidades, pues en la primera cualidad, donde nos dice que nosotros podemos hacer grandes cosas, pero que existe alguien más grande que nos va dirigiendo y que nos observa.
desde allá, de lo alto, donde quiera que nos encontremos, pues debemos hacer las cosas como Dios nos manda. La segunda cualidad, que dice que de vez en cuando hay que dejar de escribir y sacarle punta al lápiz para, aunque sufra. O sea, eso me quiere decir a mí como persona que muchas veces los sufrimientos son parte de la vida y que esos sufrimientos que nosotros pasamos y que vamos a cada día, en el día a día que nos se lo presentan en nuestra vida, pues nos sirven para nosotros mejorar cada día nuestro comportamiento. En la cualidad número 3, donde dice que el lápiz permite borrar, entonces yo lo veo como mi persona. A nosotros como personas nos permite poder borrar algunas cosas, no porque están malas, sino para mejorarlas y que cada día podamos nosotros hacer las cosas mejores. En la cuarta cualidad, donde dice que lo que realmente importa es lo que uno lleva por dentro. Y eso sí es clave. La persona es bella por lo que lleva por dentro, no por lo físico como nosotros nos veamos o como nos vean los demás. Hay muchas personas que físicamente son feas, pero cuando uno lo trata, tienen un corazón tan lindo, un corazón que vale oro por dentro. Y en la cuarta cualidad, que dice que siempre, a ver, dejar huella. Ok, sí. Que nosotros como personas, según vamos caminando en la vida y lo que vamos realizando, esas son las huellas que nosotros en el día de mañana vamos a dejar, donde las demás personas, nuestros familiares y por donde quiera que pasamos, dicho en los centros educativos, nosotros como maestros, pues esas huellas que nosotros dejamos, que marcamos dentro de nuestros alumnos, son las que nos van a reconocer en el día de mañana cuando caminamos y nos encontramos con ellos o después de la muerte y hablan cosas buenas y malas, pero creo que más buenas que malas. Esas son las huellas que nos marcan a nosotros como personas y como maestros y que debemos tener mucho cuidado en el caminar de la vida. Es cuando. Gracias, Víctor. Seguimos con Yesenia, luego Ronald, luego María Elena. Y Olga. Olga también. Bien, en la primera cualidad, a mi entender, es que uno puede lograr grandes cosas en la vida, pero jamás permitir dejar que el ego arrope lo que ya hemos hecho. Entonces uno nunca se puede olvidar de Dios, siempre mantenerse con humildad. La segunda cualidad, a mi entender, en la vida se presentan momentos difíciles. Esto permitirá que uno sea cada día más fuerte, porque si bien muchas veces tenemos momentos de prueba y las pruebas permiten que nosotros nos acerquemos más a Dios. Muchas veces existen personas, quizás inclusive yo, que cuando estoy pasando quizás un momento difícil, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Entonces, en el momento yo no veo el por qué, pero ya después sí se ve cuál era el propósito de que eso sucediera. La cuarta cualidad, no importa cómo tú te veas, en realidad por fuera lo que vale es la esencia, lo que tú eres. La quinta cualidad, que dice que siempre deja una huella. Siempre hay que dejar una huella positiva, no vivir por vivir, sino marcar siempre esa huella positiva, porque yo siempre pienso mucho en una frase que me decía un señor amigo mío, y él decía que la vida es como un tren, donde tú en cada vagón, en cada estación, se van montando pasajeros. Y qué bueno sería que cuando se vayan quedando esos pasajeros, que digan gracias por ser mi compañero de viaje. Es cuando.
Muy bonita ese símil que usted hace, muy bien. Escucho entonces a Ronald. Profe, buenas noches. Sí, buenas, Sagrario, ¿qué tal? Bien, gracias. Comenzaron hace rato porque estaba intentando y no... Estoy ahora un poco fuera de contexto y discúlpame. Sí, estamos compartiendo la reflexión. Iniciamos 6 y 2 por ahí, tempranito, para ganar el tiempo, ya que hoy es nuestro último encuentro. Estamos compartiendo esta reflexión. Se la voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que la puedan chequear a aquellos que se han integrado de último. Ok, gracias. Bien. Entonces, escucho a Ronald. Bien, buenas tardes para todos, compañeros. En tal sentido, no voy a explicar todas, sino la que más me llamó la atención. Y creo que es la última o la antepenúltima, que decía que lo importante no es la madera del lápiz, sino el grafito que lleva por dentro, debido a que este es el que deja, este es el que marca. Este es el que realmente plasma, y cuando plasma prácticamente para siempre. Por eso es que debemos dejar, yo no diría quizás, desde mi punto de vista, nosotros tratamos de que hayan huellas positivas, pero a veces yo creo que hasta las huellas negativas deben ser necesarias, porque esas son las que nos invitan a nosotros ser mejor, como hablaba otros compañeros, y muchas veces nosotros caemos en ese error de llevarnos de la carátula de la gente, criticar a la gente, hablar de la gente, sin conocer lo que esa persona realmente es en esencia. Y yo creo que muchos de los errores que cometieron los fariseos y escribas con el Señor era ese, el de estar criticando por las personas con quien Jesús se juntaba, con la persona con quien Jesús compartía, que quizás para ellos eran personas inmundas, más sin embargo esas eran personas humildes, que eran pecadoras, más sin embargo también querían alcanzar redención a través de Cristo Jesús. Y es por eso también que me invito yo e invito a los demás también a evitar llevarse la carátula, y que tratemos de conocer qué es lo que lleva por dentro la persona. Es cuanto. Gracias, Ronald. María Elena. Profe, yo. Después de María Elena. Aquí estoy. Un momentito. Okay. Después de María Elena me quedará Olga Lidia y 2 turnos más, para no alargar demasiado. Isaana sería la 9ª. Y después la última, Lucrecia. Ok. Adelante, Olga. María Elena. Perdón, María Elena. Perdón. Bueno, como mi compañero anterior, yo voy a hablar de 2, que fue la que más me llegaron. La número 1, que es donde dice, puede hacer grandes cosas, pero si existe una mano, que es la que te guía, y es la mano de Dios. Para todo tenemos que tener a Dios primero, siempre. Dios es el que nos abre la puerta, nos enseña el camino. Y es aquel que ya está con nosotros desde antes de nuestro nacimiento, desde la concepción. También, donde dice, deja una marca. Claro que sí. Nosotros dejamos marcas positivas, marcas negativas. A veces nosotros hacemos las cosas inconscientemente y pensamos que lo estamos haciendo bien, y luego nos damos cuenta, meditamos, y esas marcas se quedan en esos niños, porque son como una esponja que absorben todo lo positivo y todo lo negativo. Pero nosotros debemos a veces de sacarle la punta a ese lápiz y tratar de borrar esos errores para fomentar nuevos cambios en esos estudiantes. Nosotros venimos siendo ese sacapunta y esa borra para ir cambiando poco a poco esta juventud, esta adolescencia, esta forma que ellos tienen ahora para desarrollarse, que es muy diferente a la de nosotros. Es cuanto. Bien, ahora sí, Olga.
Se nos perdió Olga. Entonces seguimos con Misa Ana. No, ya. Pro apagado. Ok. Pues adelante, Que Olga. una sola cualidad de... No, pero por lo menos dos más resaltadas, porque todas son muy importantes y son muy bonitas. Dice, de vez en cuando necesita dejar lo que está escribiendo y usar el sacapunta para afilar los errores. Muchas veces debemos de pasar por el proceso. Debemos pasar por el proceso, como dice, tocar fondo. Porque yo recuerdo que yo me vi en un momento de mucha debilidad. Jamás cuestioné a Dios. Me vi sola con mis hijos. Y me refugié mucho en la iglesia. Siempre iba donde el sacerdote, que siempre oraba por mí. Al principio uno sufre, pero vale la pena sufrir, porque te enseña que la cosa no viene fácil y todos tenemos que pasar por un proceso para crecer. También el lápiz, también la dice la otra cualidad, que el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Se puede borrar, porque de eso yo aprendí muchísimo. Aprendí a ser quizá, porque siempre le he dado momentos de calidad a mis hijos. Y quizá estaba un poquito alejada de Dios, me acerqué más, porque me vi en la necesidad, con el apoyo de mis padres, de las personas que me querían mucho, que me quieren, que me aman, que me adoran, y unos hijos maravillosos que Dios me dio la bendición. Esta reflexión me deja muchas cosas de recordar mucho tiempo atrás, y que vine a complementar con un diplomado que hice con Aquiles Reyes, que terminó de completar ese momento que yo necesitaba de un momento espiritual. Es cuanto. Muy bien. Ahora continuamos con Isagna. ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Sí. Ok. Bien. A mí me llamaron particularmente la atención dos de las diferentes líneas tan inspiradoras. La primera fue que a veces necesitamos dejar de escribir, ¿verdad? Y sacar punta para soportar algunos dolores. A veces nosotros estamos tan inmersos en escribir y escribir y escribir nuestra historia que no paramos y nos limitamos a querer escribir y plasmar todo sin detenernos a leer las historias de los demás y a ver en qué se sustenta esa historia que nosotros queremos reescribir muchas veces sin que sea nuestra. Yo lo asemejo esto mucho a la idea de que a veces estamos tan ocupados pidiendo, orando en petición y buscando, que es algo muy bueno, pero no nos detenemos a escuchar a Dios cuando Él nos responde. Es como tan alto que hablamos y el Señor que nos susurra, que no nos permitimos escucharlo. Entonces, a veces es necesario parar de escribir para leer las historias que ya están escritas por otros y permitirnos que el otro sea nuestro sacapunta, porque a veces es más fácil uno ser el sacapunta y yo me saco la punta hasta ese larguito y así ya está bien, pero cuando es otro quien nos saca punta o quien nos saca punta a nuestro lápiz, nuestra historia podría tener un matiz diferente. Igual que siempre hay que dejar como una marca en todo. Y yo coincido con la idea de uno de los compañeros que decía que nos empeñamos, y es lo correcto, en dejar huellas positivas en la persona. Pero hay situaciones, hay cosas que van a suceder o que nosotros vamos a provocar, a veces adrede, otras veces no, que quizá en el momento no dejen una huella positiva o no se vea como algo positivo,
pero puede ser como el instrumento que el Señor utilice para que esa persona pueda transformarse o para que uno mismo pueda transformarse a partir de las huellas que se vuelvan huellas, no heridas. Eso sean huellitas que queden en la arena, no heridas que queden clavadas en nuestro corazón, y que al no sacarle punta nos permitamos también y usar la borra, que se vayan eliminando de nuestra vida. Excelente esa explicación, y sobre todo esa diferencia entre huella y herida, o cicatriz, diría yo, entre huella y cicatriz. Asociándolo un poco, a alguno hacía referencia anterior de que a veces las huellas negativas, que en este caso quiso referir, son importantes, tienen la importancia desde la perspectiva de que nos ayudan a la humildad, ¿verdad? De que yo cuando he cometido un error, o cuando veo que alguien comete un error, pues tengo la oportunidad de reflexionar, de también edificar y ayudar a alguien, ¿verdad?, a que enderece el camino. Ahora, no debemos nunca tener nosotros la intencionalidad de dejar en el otro una cicatriz. Jamás, jamás, jamás. Yo sé que por ahí no era el comentario, pero quería, aprovechando que dijo Isagna, esta misma línea de comparación, pues que se hiciera esa puntualización. Entonces me falta Lucrecia, es la última. Buenas noches, profe, y a todos los compañeros. Yo entiendo que debemos caminar de la mano con nuestro Señor Jesús, que Él sea el centro de nuestras vidas, que lo que importa es lo que llevo dentro. Considero que si Él está conmigo, todo va a salir bien, que no importa cómo se vea mi exterior, sino mi interior. También que debemos dejar huellas tanto positivas y algunas negativas, como dice la compañera, pero que no se vean como negativas, porque a veces suceden cosas, como ella dice, que son un poquito negativas, pero que no dejan heridas en nuestras vidas, ¿verdad? Que debemos dejar cosas positivas en nuestros estudiantes, en nuestros hijos y en todo el que nos necesite. Es cuanto. Bien, pues entiendo que con lo que han compartido nos ha ayudado mucho a complementar. Profe, falté yo. ¿Quién? Ana Virginia. Sí, lo que pasa es que tengo problemas con el audio y cada vez que le decía yo, él no se escuchaba. Bueno, pues adelante, con usted cerramos. Okay. Esta reflexión nos invita a ser hombres y mujeres de bien, a ser un ejemplo a seguir, que por donde pasemos dejemos una huella, una marca, como dice, de amor, cariño, dedicación, porque el tiempo que se va no regresa. Y lo que hoy hicimos mal, tal vez mañana no podamos cambiarlo porque de una u otra manera hicimos algún mal a aquella persona. Hay muchas veces que queremos hacer las cosas tan bien que no nos damos cuenta o no nos damos la oportunidad de pararnos y escuchar a aquella persona que nos aconseja. No nos detenemos a pensar en lo que nos rodea y lo importante que es parar y conversar un momento, reflexionar con Dios para darnos cuenta si lo que estamos haciendo está bien o no. Es cuanto de mi parte. Y es muy importante eso de las pausas, ¿verdad? De hacer en algún momento un stop, y por eso es que a nivel de las religiones siempre ha existido la oportunidad de hacer retiros o ejercicios espirituales, como le llaman en algunas comunidades, porque eso representa precisamente nuestra necesidad de esas pausas para revisarnos, para readecuar el camino, para afilar un poquito esa sierra que se va embotando por el tiempo, por el uso, por la intensidad, la rutina, así también para tomar un poco de la fuente de agua viva, ¿verdad? Que luego nosotros también multiplicamos hacia los demás. Entonces, la reflexión es una manera de compararnos con algo tan cotidiano de nuestro ambiente laboral, señores, un lápiz
¿quién no ha usado algún lápiz en alguna clase o en algún contexto de educación, verdad? Siempre usamos el lápiz, algo muy cotidiano y que se convierte en una especie de sacramental también para nosotros los educadores, en todo el sentido de la palabra. No solamente para el que está en el aula, sino para todos los que de alguna manera estamos comprometidos con la formación de alguien. Porque, como ya hemos visto en la reflexión, hay cualidades del lápiz que se asemejan mucho a las que nosotros también como personas exhibimos. Esa capacidad, primero, de crear, de escribir, de tener una especie de protagonismo en lo que es la escritura del contenido de la vida mía y de la vida de alguien más. O sea, eso es importante que lo enfoquemos hacia la oportunidad que tenemos de ser protagonistas, pero también dejar que otros sean protagonistas, porque en ese sentido, cada lápiz tiene su grafito, tiene su capacidad para escribir, tiene su oportunidad y tiene su belleza. Con un lápiz bien orientado, ¿verdad? Bien utilizado, siempre produce algo bonito. Pero, ¿qué sería del lápiz sin alguien que lo conduzca, alguien que lo utilice, ¿verdad? Que lo maneje en el buen sentido de la palabra? No manipule, sino que de alguna manera lo guíe, le ayude, le inspire a hacer esas cosas bonitas. En este caso, la mano de Dios. Entiendo nuestro trabajo como docente, sobre todo en el área de formación, como una especie de ministerio. Hay una persona con la que yo me relacioné mucho en mi formación en educación, que hacía referencia a que los maestros, los educadores, en sentido general, son ministros del aula. En el aula son como una especie de embajadores de Jesucristo. Y desde esa visión de ser ministro, sabemos que se trata de un servicio, pero de un servicio que lleva un sentido, tiene toda una mística, no es simplemente impartir una clase, no es simplemente enseñar una habilidad, sino el cómo lo hace, con el amor que lo hagas, con el carisma que lo haga y sobre todo con esa capacidad de trascender eso que estás haciendo de forma tal vez muy humana hacia algo que es superior, que es Dios, ¿verdad? Que nosotros de alguna manera todo tiene que estar conducido hacia Él. Él nos da los dones, nos da los talentos, así que siempre que podemos desarrollar alguna capacidad en nosotros y en los demás, pues tenemos que hacer referencia a Él. Entonces, que como el lápiz, queridos colegas, seamos nosotros agentes precisamente de esa presencia de Jesucristo. Así como Jesucristo está en todas partes con su Espíritu Santo, que también esté a través de nosotros, con nuestras manos, con nuestros pies, con cada una de nuestras acciones. Y precisamente a propósito de eso, quiero compartir con ustedes una canción que vamos a compartir a continuación para cerrar este momento de reflexión. Un momentito. No, es que debían ponerle el nombre, vea, y tenían que ponerle. Te lo cambió ahí. Mira, ve, que tenían que poner el nombre ahí. Eso se parece a tía Rosy. Eso es tía Rosy. Pero eso se parece a tía Franci. También. Esa es tía Franci. Esa es tía Franci. No. Estábamos divagando en lo superficial, sin entrega y trabajo ni la esencia. A lo lejos estaba un viejo crucifijo, cubierto de polvo y
Bien, pues ojalá que así sea para cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos a ver 3 personas que me ayuden a recordar. Ustedes saben que yo siempre vengo sin memoria del encuentro anterior. Por qué estuvimos haciendo por acá en la semana, perdón, el miércoles, como que fuera hace mucho, antes de ayer apenas. ¿Quién dijo yo? Ronald. Alexander. ¿Puedo comentar? Alexander, diga. Sí. Primero iniciamos la clase pasada con una reflexión del halcón y la rama, donde esta nos mostraba que muchas veces dejábamos de lograr muchas cosas, objetivos, y nos añoñábamos en un lugar, vamos a decir, nos aferrábamos a algo y no queríamos movernos de ese lugar. Entonces decíamos que tenemos que romper esa rama para poder desarrollarnos como persona, profesional y espiritualmente. Usted decía en una intervención acerca de la misma que debemos nosotros como docentes atender nuestros halcones, que son esos muchachos que tenemos en el aula, que muchas veces nos enfocamos en un grupo y a veces nos descuidamos de algunos que todavía no pueden volar. Entonces nos olvidamos de ese grupito. Entonces debemos de enfocarnos en todos nuestros chicos, como le digo yo. También hablamos de la experiencia del docente en la escuela, o sea, donde nosotros estamos. ¿Qué experiencia tenemos nosotros? Ahí decíamos, ahí había una parte que usted explicaba que los estudiantes tienen diferentes actitudes, o sea, y diferentes necesidades. Entonces nosotros debemos de saber cuáles son cada una de esas para poder ayudar a esos jóvenes, a esos adolescentes, con lo cual nosotros trabajamos día tras día y en un tiempo largo. Y usted decía que tenemos que tratarlo a ellos, a los jóvenes, como alguien, no como algo. O sea, porque no son objetos, son personas. Bueno, y lo voy a dejar hasta ahí para que otro también pueda comentar algo también. Correcto. Vamos a ver quién más. Muy buena esos aportes suyos, Alexander. Pero Lucía, quiero decir algo. A ver, Lucía. Ok, profe, yo no sé si usted se ha dado cuenta que en el sistema educativo dominicano, los maestros que somos de primer ciclo, el Ministerio de Educación nos ha dado la tarea de coger los grupos de niños en primero y soltarlos ya cuando van para 4º grado. Es decir, cuando ya están alfabetizados. Esta reflexión del halcón y las ramas nos da mucha enseñanza, yo socializándolo con este aspecto, porque eso nos permite, ese proceso de estar con esos niños, es saber qué le sucede a este halconcito que tenemos en la mano, qué le impide a volar, porque cada halcón, la dificultad es diferente. Entonces, está en nosotros, el docente, determinar cuál es la habilidad de él. Entonces, cuando pasamos un tiempo con un niño, después de determinar cuál es la dificultad, si continuamos con ello, podemos nosotros trabajárselo. No es lo mismo cuando llegan a otro docente, que ese docente que no lo conoce, va nuevamente a trabajar para ver dónde está la debilidad de este halcón, por qué no voló el año anterior. Entonces, si eres tú que lleva la secuencia, yo entiendo que te sea más fácil hacer que ese halcón vuele. Y viéndolo en la perspectiva de esa secuencia que está utilizando el ministerio con nosotros, los maestros que trabajamos en primer ciclo. Trabajarle a cada persona su debilidad, lo que le impide alcanzar sus logros. Excelente, y ahí comentábamos en ese encuentro sobre la necesidad de incluir, ¿verdad? De ser más incluyentes, más inclusivos,
no desde la perspectiva que nos quieren tal vez imponer cierta ideología que hay en nuestros entornos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Recordemos a ese Cristo del Evangelio, a ese Jesús del Evangelio que andaba prácticamente con cualquier persona, no le importaba que se tratara de una persona señalada por todos, que en algún momento incluso como para enseñarnos rechazó a alguien por su procedencia, pero luego esa misma persona lo conmovió y la utilizó su ejemplo para decir que debemos abrirnos pues a todos de una manera que permitamos a cada quien desarrollar el potencial que tiene según como sea. Entonces había algo más que enfocábamos ya de Profe, final. yo quiero participar. A ver, más. Aira. Bien, profe, siguiendo lo mismo que dijeron mis compañeros en la clase anterior, usted dio una cuanta frase, luego cada uno, no todos lo hicimos, pero cada uno dieron su cómo trabajaban la parte humana en la persona o en los estudiantes en cada centro. Ahí de todas esas descripciones salieron muchas frases y valores y eso, y usted de ahí dijo que escribieran y que de eso hicieran una sopa de letras o una nube de palabras. Luego los compañeros hicieron una exposición que estaba pendiente acerca de las concepciones actuales de la persona humana. Después usted dio otras orientaciones a hablar acerca del proyecto educativo actual, de la resolución de enseñanza moral y religiosa en la escuela. Usted presentó alguna cosa que de ese tema es que vamos a hablar hoy. Profe, yo puedo decir algo. A ver, Elena. No, no está por ahí, profe, también. Elena, luego Yesenia. Ok, también, profe, te habló de que el maestro tiene, o sea, un filósofo dio 29 maneras de hacer la cosa, que es que el maestro tiene que estar siempre renovado, que cambiar esos estudiantes que están rezagados por renovarlo, llevarlo a hacer halcón. Ahí usted dio un paréntesis donde 2 estudiantes querían exponerse sus exposiciones y la hicieron sus exposiciones, y lo que dio la compañera que usted dijo de la sopa de letras. También trabajamos el lado humano de la escuela, donde aprendí bastante expectativas para el próximo año venidero y muchísimas cosas que otra compañera me puede ayudar. Ok, Yesenia. Sí, profe, en ese mismo orden, también usted dijo una frase que dice que estamos invitados a asumir nuestros roles de motivador, porque criticones hay muchos. También se comentaba que hay que acercarse y conocer a los estudiantes, conocer el ambiente, cómo vive ese estudiante, porque usted también comentó que no se puede amar lo que no se conoce y que hay que atender a la diversidad. Ya. Así es. Y veo que Sagrario... Profe. Ok. ¿Puedo decirle algo? Diga, Isaac. Sobre ese lema. Bueno, aunque yo no estuve cuando hablaron de eso, de que no se puede amar lo que no se conoce. Ese es el lema que utilizan nuestros formadores en la escuela de laicos a la que yo pertenezco, porque uno se enamora de la palabra y se enamora de tantos escritos en los cuales está fundamentada los cimientos de nuestra fe, solamente conociéndolo, y utilizan ese lema. Vamos a enamorarnos de esto porque lo estamos conociendo. Y profe, mire, el miércoles, cuando yo pedí el permiso
porque teníamos clase con el padre Juan Colón. Entonces, en la parroquia estamos también con fiestas patronales y eso, pero teníamos un retiro en la parroquia del Rosario con Javier y Padilla. Entonces, de ahí nos fuimos a vivir el retiro, aunque yo no tomé la clase de esta completa, pero de ahí nos fuimos a vivir un retiro sobre Pentecostés, dones y frutos, que eso fue maravilloso. Qué bueno, ojalá un día nos comparta algo de eso. Vamos a ver si ya de aquí al módulo 3, aunque yo no esté con ustedes. Vamos a ver, entonces, ¿Sagrario iba a decir algo? Sí, que me llamó mucho la atención a lo que usted dijo en relación al tema, que uno debe sentirse como cómodo, sino que uno tiene que tratar siempre de innovar y renovar y tomar acciones para hacer las cosas distintas y que den mejores resultados en el ámbito escolar. Siempre hay que tratar de estar dispuesto a aprender y no sentirse como seguro por más cosas que uno sepa o no sé, siempre ser una persona humilde y eso, tratar siempre de tener como el corazón abierto a aprender. Es cuanto. Bien, hubo algunas cosas que nosotros queríamos también haber profundizado un poquito más con algunos compañeros que estaban pendientes de una exposición sobre lo que son las concepciones que hay actualmente sobre la persona. Se hizo algo, ¿verdad? Una pequeña introducción, yo después complementaba algo, no sé si de los compañeros que quedaron pendientes hubo alguna indagación adicional que quieren compartir ahora, antes de que sigamos, porque si no nos tendríamos que devolver. Buenas, usted me envió el material, yo me puse a leerlo y ahí abarqué algo. No, pero lo que yo le envié más adelante, ese lo vamos a compartir ahorita. Ok. Sobre la evolución de la materia, ¿verdad? De formación integral humana y religiosa. Y sobre ese tema que sabe. Eso lo vamos a ver en un momentico. Yo quisiera, bueno, para ir ya adentrándonos a eso, quisiera antes puntualizar unos elementos que ya de alguna manera debían haber salido también en cuanto a lo que es el ser humano. Creo que ya todos sabemos que la dignidad que se da al ser humano dependerá mucho de qué ideología esté detrás. Hay una ideología para todos los cristianos que es la ideología de Jesucristo. Bueno, no es una ideología como tal, es una propuesta, un estilo de vida, pero si lo vamos a comparar con ideología, entendemos que la dignidad de nosotros como persona está en ser imagen de Dios. Entonces me gustaría que hagamos una lectura precisamente sobre estos elementos de lo que significa ser imagen de Dios, porque como imagen de Dios, pues sabemos que no tenemos necesariamente que ser como Dios, pero sí tenemos que reflejarlo. Eso es lo que implica para nosotros el ser imagen de Dios. Vamos a compartir entonces este detallito antes de proseguir para que no se nos escape, porque es un detalle importante que luego puede salir en otro de los módulos y me gustaría que por lo menos hayan socializado ligeramente en esta oportunidad. ¿Se logra ver ahí la imagen de Dios? Sí. A ver, ¿quién me ayuda por favor a hacer lectura? Sí, se ve. ¿Quién me ayuda a hacer lectura? Yo, profe. Ruth, adelante Ruth. Yo, profe. Entre Sí. Ruth y Rosaura. Vamos, un párrafo una, un párrafo la otra. Bien, entonces, la imagen de Dios implica la responsabilidad de un dinamismo infinito, que el ser humano tiene un corazón inquieto, sea para el amor, para la investigación, para la política o para la riqueza. Es algo de conceder. Pero lo que añade aquí la doctrina de la imagen divina
es que el término y la razón de esa inquietud es Dios. Nos ha hecho para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Agustín de... Ahí la subió, profe. Agustín de Hipona, Confecciones 1,1,1. Ya, usted leyó los dos párrafitos que íbamos a Lo hizo todito ella. Sí. Pero a ver, Ay, seguí corrido, profe Cuse. no hay problema. Ahorita yo le doy algo a Rosaura, porque vamos a así hacer lectura de varias cositas en este encuentro de hoy, en vista de que tenemos hoy que cerrar, señores, y algunas cosas no las cerraremos totalmente, sino que las vamos a facilitar por medio de algunas lecturas a través de la plataforma. Pero bien, esto es importantísimo, el asunto que acaba de leer aquí Ruth, en términos de ese cuidado que hacemos de la humanidad, de ese cuidado que hacemos de la persona en nuestras instituciones educativas, es porque Dios está representado en esa persona. Ese rostro que yo veo de esa persona es uno de los millones de rostros que tiene Dios y que se acerca a nosotros para precisamente hacernos compañía y ayudarnos también a evolucionar, a que nos comprometamos con su obra, a que no le dejemos todo a Él, porque queremos que Dios nos ayude, pero nosotros no le ayudamos a Dios. A veces no le queremos ayudar o como que creemos que todo es dejárselo a Dios. Y no, esa imagen que tenemos cada uno, así como es en sentido de yo ver al otro en Dios, es también permitir al otro que vea a Dios en mí, permitirle que Dios se sienta en su vida por medio de mí. Entonces vamos cada uno a hacer más imagen de Dios, a procurar que las personas, inclusive aquellos que no hablan muy bien de la religión, aunque no sea sobre una religión en específico, ayude nuestra presencia a que tengan por lo menos una visión más conciliadora de lo que es Dios. Yo tengo la experiencia en el centro educativo que estoy actualmente de algunos niños que dicen ser ateos, Sin embargo, no hay alegría más grande que me da a mí cuando uno de esos niños que dice ser ateo, después de tanto insistir, ¿verdad? De forma sutil, de una manera que uno a forma propositiva, de manera propositiva, va sugiriendo, va insinuando, va inspirando, hasta que llega un momento que uno de esos jóvenes se dispone a hacer la oración y se cae totalmente la imagen de que era ateo. Tal vez tenía alguna especie de rabia con Dios, tal vez tenía alguna especie de inconformidad por situación particular que le puede estar ocurriendo, pero de ahí la importancia de insistir, inclusive con aquellos que parecen un poco cerrados, con aquellos que parece que de verdad no están abiertos a la gracia de Dios. Entonces es importantísimo que esto nosotros lo tengamos muy en cuenta, porque Dios nos ha llamado para algo importante. Y dice el mismo Jesús, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Entonces, si vamos a trabajar con una persona solamente desde la perspectiva de que esa es la mejor persona, que ya está formada, que ya no tenemos que coger lucha, pues creo que estamos renunciando a nuestra misión de transformar y de ser transformadores. En ese sentido, que no renunciemos a nuestra misión. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de eso? Profe, yo. Diga, Elena. En el mismo preámbulo, como usted dice, claro que nosotros necesitamos a Jesús. Y cuando Jesús andaba por el mundo, Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a los sanos. ¿Cuáles son los sanos? Los que hacemos la voluntad del Señor. Los que estamos siempre ahí pegados a la cosa de Él. Como en el caso de la mujer adúltera, que en aquellos tiempos la gente que era sorprendida en esos actos la apedreaba. Pero Jesús dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como todos estaban llenos de pecado,
dice la palabra de Dios que se fueron yendo desde lo más jovencito hasta lo más viejito. Entonces, debemos aprender del maestro, perdonar, ayudar y siempre estar dispuesto a una mano amiga, que si hay uno que quiere, los otros días, me gusta ese ejemplo, los otros días había un señor que su esposa se le fue y él, para no abundar en mala situación, yo siempre lo vivía llamando, Freddy, cuando él me dijo, concho vecino, tú sí molesta, porque me depresión. Y yo le dije, dígame, ¿qué usted está haciendo? Bueno, ok, en conclusión, 3 días después se lo comentó al sacerdote y él dijo, la suerte que el Señor me puso una vecina en el frente, que fue porque yo tenía la soga que me iba a ahorcar. Entonces yo le dije a él, cuando él me lo comentó, yo le dije a él, porque se lo dijo al sacerdote, él me lo dijo a mí. Yo le dije, usted ve, lo sabe de ella a la paila del infierno, pues vaya a la iglesia, no importa qué iglesia sea, vaya a su iglesia católica y usted busca a Jesucristo porque usted tiene necesidades de Jesucristo. Y qué bueno, ya el vecino partió, yo estoy segura que está en el seno de Abraham. Es cuanto. Bueno, gracias por esa experiencia. Mire, tenemos múltiples ejemplos de gente que no se ha cansado de hacer justamente esto, de luchar, a veces hasta contracorriente, para producir algo diferente en su entorno. Hay escuelas que son vamos a decir, muy favorables a lo que es la enseñanza de valores, porque tienen tal vez ya cierta trayectoria, cierto recorrido, cierta tradición que favorece eso, pero hay otros lugares donde eso uno que tiene que comenzarlo totalmente. Entonces vamos a ver a través de una lectura que yo les acabo de compartir en el grupo de WhatsApp. Me gustaría que por favor se tomaran unos minutitos para leerla. Lo vamos a hacer ahora mismo para asegurarnos. Y quiero que en el transcurso de la lectura, pues nos centremos en 2 personalidades que yo creo que conocen bastante por la cultura general dominicana, que son el famoso Eugenio María de Hostos, que ha propuesto un modelo pedagógico, ¿verdad? Muy interesante, el modelo hostosiano. En alguna parte dice hostiano en el texto, pero vamos a ver qué propuesta hacía él que más o menos incluya justamente lo que nosotros estamos abordando, lo de la formación, la educación de la fe. Y vamos a ver en esa lectura que hubo otro personaje que fue incluso presidente, me parece, de la República, el arzobispo Meriño, que también tiene cierta propuesta por ahí. Vamos a ver en qué consisten pues la experiencia de estos 2 grandes personajes insignes de la historia dominicana, y vamos en 30 minutos, te voy a pedir, 30 minutos es mucho, puede ser menos, digo yo, porque son 9 paginitas que hay ahí. ¿En cuántos minutos? Profe, mire, a mí me toca exponer y yo tengo una contradicción súper grande entre quedarme e irme, por la razón de que en mi iglesia yo soy el encargado de la adoración. Entonces yo soy el pianista, el que dirijo esa parte. Entonces creo que se me complica, pero yo hago lo que usted entienda. Usted es compañero de Ana Liz en la... Ana Delia. Ana Virginia. O Ana Delia. Es Ana Delia, perdón. Entonces, vamos a escucharles a ustedes. Ya da igual, en este caso vamos a ayudarnos todos y resolvemos todos. Primero vamos a escuchar la exposición de ustedes. Aunque la verdad que se lo voy a agradecer mucho porque mi pastor es un poquito fuerte en ese sentido. Le gusta que nosotros, por ejemplo, lleguemos temprano, pero ya yo envié la excusa por si llego un poquito tarde en ese sentido. Bueno, pues le cedemos el espacio y ahorita retomamos este intercambio con la lectura que les mandé por ahí. Adelante. Me gustaría, Nadelia, que si es posible que
Compártelo, Ronald. Sí, querido, dame un chance. Ay, yo tengo calor. Ver abanico ahí, préndelo, mami. Ponlo para acá y para mí. Porfa. La 19 horas es las 7, ¿verdad? Sí. Ay, Más para acá, ponlo. Ahí está bien, mami. ay. Sí. Ni me da. Ahí sí, ¿eh? Ay, no, yo no puedo poner nada. Está ahí tu mami todo ahí. Está más todo mami ahí. Dime. Aprovechemos, hay unos minutos muy importantes que se nos están yendo. Sí, profe, lo que pasa es que yo tengo la diapositiva abierta, pero cometí un error que no la subí a Google Drive, entonces se me escapó esa parte. Pero tú la puedes No se la envía. Ah, tú la puedes compartir desde ahí mismo. Si tú la tienes abierta, tú le das a compartir pantalla y luego tocas la ventana que se te abrió abajo, donde está la diapositiva, y se comparte desde ahí. O se la puede enviar al maestro para que él la comparta. También. Hola, esta es una poesía de mi Me dicen si se ve ahí, por favor. Sí. Sí, se ve. Gracias, dame un chance. Ahora sí. Papi, te quiero conmigo. Ok. Ahí se ve bien. Inicio yo, va a iniciar tú, Ronald. Usted, señor. Okay. Buenas tardes, casi noche. Y aquí estamos presentándole nuestra diapositiva sobre la evolución de la enseñanza moral y religiosa en las escuelas dominicanas, 1844-2002. A cargo de Anadilia Santos y Ronald Almente. Siguiente. Aquí tenemos la enseñanza de la reflexión en la escuela dominicana. Primera República, desde los alrededores de la República, en los programas de estudios de la educación dominicana, está incluida la enseñanza religiosa. Este hecho parece haber respondido tanto a la motivación religiosa en sí de padres educadores, pensadores y sectores sociales como el otro interés simultáneamente. Eso quiere decir que desde ese tiempo se ha ido trabajando sobre incluir la educación moral y religiosa dentro de los centros educativos. Desde ese tiempo se está trabajando con los valores del ser humano. Siguiente. La nueva educación o la reforma de la estructura mental se consideró que en materia educativa la obligación del Estado era con la enseñanza primaria, la cual debía ser gratuita, obligatoria. En ese sentido,
se siguió la misma idea de Sarmiento y de algunos liberales latinoamericanos. En cuanto al carácter gratuito de la educación primaria en la República Dominicana, es la Constitución de 1844, en el artículo 29, la hace materia, algo que me tapa ahí, tradicional, será, a constitucional. Tenemos ahí que, como siempre, la educación ha sido gratuita para nuestra sociedad, para la República Dominicana, ha sido gratuita desde ese tiempo, incluyendo que han ido trabajando y evolucionando sobre la religión. Yo estuve leyendo mucho ese material y ahí hubo mucha controversia y mucho, uno en contra y otro con relación a la religión. Seguimos. Llama la atención su organización curricular. El influjo de la religión es notorio. Ella ocupaba el primer lugar en el orden de la materia de enseñarse a la escuela primaria, seguida por la escritura, la aritmética, elementos, gramática castellana y los principios de urbanidad y decencia. Ven ahí en ese entonces que de primera era la religión. Esa estaba de una asignatura muy importante porque abarcaba la primera, luego siguiéndoles las demás que están ahí. Al igual que la religión, el estudio del castellano se privilegia tanto en el nivel primario como en el secundario. Luego de colocarlo en primer lugar, sigue la geografía, especialmente la dominicana. Después, geometría y la historia de la religión cristiana y la profana. El periodo liberal del Porvenir, en un artículo titulado Educación Popular, mostraba preocupación por el indiferentismo que consideraba el mal de la época y consecuencia de la falta de una buena educación religiosa, lo que llevaba a ver un pesimismo el futuro del país. Esto quiere decir que ellos tenían una percepción tan grande con la religión porque es la que mordea a los estudiantes, o sea, al ser humano. Si no hay valores y una educación religiosa, no podemos tener un estudiante bien formado con valores, con criterios y puedan desempeñar una profesión al futuro con equidad y respeto. Siguiente. La religión en la escuela. La educación que hoy se da en nuestros niños es enteramente pagana, expresión vulgar, mejor diremos enteramente vana. Pese a que no han sido bautizados, parece que no tienen padre que se esmeren por hacerlos hombres. Eso tenían una percepción. Disculpen los ruidos, hay muchos motores por aquí. Decía que se estaban refiriendo como que los padres no le estaban dando valor a la educación religiosa a sus hijos, porque en esa parte que están diciendo ahí. Años más tarde, dos los más sobresalientes pensadores liberales del siglo XIX, dominicanos, a saber, Bonó y Espaillá, resaltaron el valor de la religión como instrumento de regeneración social. El primero creyó que era necesario enaltecer la idea religiosa y que debido a ella los grandes sentimientos se emanan en el amor
amor patrio revivirá. El segundo pensó que la Iglesia, por su profundo saber e inmensa influencia en ambos sexos, en la parte que le corresponde, es la primera en conyugar eficaz y poderosamente en nuestra regeneración social. Siguiente. Pérez y Momen Fernando, el pensamiento dominicano en la Primera República de 1844 a 1861. La Carta Sustantiva de 1844, votada por de cuyos 29 diputados, 8 eran sacerdotes. En su artículo 38 declaró taxativamente que la religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado. Es decir, que en ese tiempo abarcaban era la religión católica. Por eso en ese tiempo habían todos esos sacerdotes y eran parte de la diputación. Y si tiene 8 reivindicó la Iglesia a sacar poder civil la jurisdicción espiritual que la Constitución haitiana del 1816 legitimaba al facultar el Ejecutivo la asignación del radio de acción del ministerio sacerdotal y al hacer dependientes a los curas de los consejos notarios. A partir del proyecto de constitución de Duarte, los textos constitucionales que regieron a la Primera República mantuvieron inalterable el principio de que la Iglesia Católica era el Estado. 5, tú cuentas 5 arriba de 10, 10, mira, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, mi compañero. Ok, bien chicos, para que ustedes tengan una mejor idea respecto a lo que queremos dejar dicho, respecto a cómo ha ido evolucionando lo que tiene que ver con la educación e ir insertando la asignatura de formación humana, tenemos que destacar que nuestro proceso histórico como nación independiente, como una nación soberana, ustedes saben que desde 1844 hasta la fecha se ha ido lidiando en un proceso de guerra, no tanto hasta la fecha, sino hasta ya los últimos años 90 y 80, debido a que se tuvieron que liberar varias guerras para que hoy nosotros se nos reconociera como nación, como República Dominicana. ¿Qué pasa? ¿Qué le quiere dejar dicho es? Al estar en un entramado de tantas guerras, como la de 1844 ya mencionada, la de 1924, la de la guerra del 65, esos acontecimientos le daban prioridad a que las personas que eran de 13 años a 60 y más, estas personas tenían que dedicarse a la guerra. O sea, no había un cese o no había una seguridad de que esta gente pudiera educarse. ¿Por qué? Porque se le estaba dando más prioridad, lógicamente, a lo que era necesario, a tener una nación. Es ya cuando salimos de alguna de estas guerras, hablamos del tiempo de Trujillo, donde se comienzan a ver los primeros inicios de que se educaran a las personas. Sin embargo, por ejemplo, en cuanto a Pedro Santana, que fue nuestro primer presidente, él decía que la educación era obra del tiempo, por lo mismo que ya antes mencionaba. Trujillo le daba prioridad
pero tomando en cuenta que él pudiera tomar control y dominio de todas las cosas que tenían que ver con el pensamiento de la persona. Ustedes saben que, los que son de ese tiempo, ya han escuchado la historia, cuál era el modo operandi de Trujillo, de Balaguer. En este momento estamos viviendo otro tipo de asedio. Ya nosotros tenemos las fuentes como maestros y nos estamos preparando para eso, para que esta materia no se vea como una materia normal, sino que también nosotros le demos el sentido como si fuera una materia básica. Que yo creo que hoy en día, en una sociedad donde estamos sintiendo la ausencia de valores, nosotros a través de esta asignatura podamos darle cabida y rellenar esa parte tan fundamental en la sociedad. Bien, continúo. Lo que se expresa además del citado artículo 38 de la Ley Fundamental del 1844 en el artículo 25, la revisión del 25 de febrero de 1854, en el artículo 10 de la reforma del 16 de diciembre del propio año y el 28 de la Constitución de Moca. Las ideas de la tolerancia, la libertad de culto y libertad de conciencia propias del liberalismo democrático radical fueron conocidas y garantizadas en nuestro país antes que en las demás repúblicas hispanoamericanas. La educación en la iglesia hacia el final del siglo. Con la restauración de la república se entra en un momento de nuevas corrientes de pensamiento que provocan e introducen cambios en la educación en general y en la enseñanza de la religión, en especial con un fuerte cuestionamiento sobre su enseñanza religiosa en las escuelas. Es el momento del nacimiento de la escuela normal y del instituto profesional. Para fines de la década de 1870 se inició un proceso educativo más interesante que haya vivido el país. Con la llegada del poder de los grupos de tendencia liberal, Ignacio González, Cesario Guillermo y el Partido Azul, hubo por un lado un crecimiento económico que permitió dedicar fondos a la educación. Por otro lado, surgieron dos instituciones académicas fundamentales al desarrollo de la educación del país: el Instituto Profesional y la Escuela Normal. Cabe destacar que en cuanto a este instituto y la Escuela Normal, que se le llamaba también Escuela Normal Santo Domingo, esto es gracias a Eugenio María de Hostos, que yo sé que el maestro luego estará hablando de él, porque Hostos tiene mucho que ver con los inicios de la educación dominicana. Aunque la ley que creó contemplaba la enseñanza de la teología, esta no se enseñó. El padre Merino no le imprimió al instituto un carácter religioso alternativo a las corrientes positivas en boga. Bajo su inspiración, el gobierno de Guillermo creó las escuelas normales, ley para el establecimiento de las escuelas normales. Santo Domingo, 26 de mayo de 1879. La normal no enseñaba la religión, sino la moral social. Esto ocasionó una disputa de carácter socioteológico que en algunos momentos tuvo connotación política. La ley incluye las instituciones educativas, también el seminario. Sus motivaciones no son de orden religioso, como la de 1847, sino práctico: unificar todas las leyes educativas existentes hasta la época. El arzobispo formaría la parte de la Junta Superior Directiva de Estudio, el artículo 6,
Se enseñaría la religión y la historia sagrada en la escuela primaria, como lo hizo la ley de 1845, así en ningún otro nivel de la educación. En la escuela normal se enseñaría moral social en el segundo teórico, urbanidad como base de la moral individual en el tercero, y sociología, derecho constituyente y economía en el cuarto. Se permitiría la educación privada y el seminario se consideraría como una institución eclesial semiautónoma y a ser financiada por el Estado, como prescribía su ley fundacional. Ley General de Estudio, Santo Domingo, 29 de agosto de 1884. El eje de la disputa se apoyaba en la afirmación de Hostos, de que la religión no era una materia de las aulas, sino de hogar y de la iglesia, y proponía alternativamente la enseñanza de una moral que se fundase en el reconocimiento del deber por la razón. La Iglesia, a través de los pastores de Meriño y de los artículos de Villini en su periódico La Crónica, se opuso a esa posición. En la carta pastoral sobre la educación cristiana, Meriño enfrentaba la obligación de la Iglesia de enseñar religión. También él impulsó a la educación, también el impulso a la educación fue obra de los gobiernos azules. El gobierno subvencionó periódicos y fomentó la publicación de libros. Por eso mismo creció el Colegio San Luis Gonzaga del padre Villini y se formalizó la educación superior como un instituto profesional bajo la rectoría de Meriño. Al mismo tiempo se creó la Escuela Normal, inspirada de la educación puertorriqueña Eugenio María de Hostos. Hostos y la Normal presentaron una novedad sin precedente en la sociedad y la educación dominicana. El proyecto social de Hostos, basado en la educación en la escuela, consistió en crear un ejército de maestros que en toda la República Dominicana militara contra la ignorancia, contra la superstición, contra el creticismo, contra la barbarie. Por ese medio, Hostos creó una tradición educativa y un grupo de seguidores a quienes se conoció como los normalistas. Hostos entró en competencia con el liderazgo cultural que hasta entonces había ejercido los católicos Meriño, Villini, Bonó y García, y los desplazó. El maestro puertorriqueño no era católico y consideraba que el aula no era un espacio catequético. El hostostiano, como ya hemos visto más arriba, seguía incrementando su impacto en la sociedad dominicana. La Escuela Normal celebró graduaciones en 1884 y 1886. En el 81, la poetisa y educadora Salomé fundó el Instituto de Señoritas, mientras Hostos creaba una escuela nocturna para obreros. El empuje de hostosianismo en la sociedad dominicana hizo que, desde sus primeros años de episcopado, Meriño se lamentase públicamente de que parte de la juventud estudiosa, pagando tributos a la inexperiencia y reflexión, se ha arrojado de rebato sobre las vías que se le han abierto. Apenas se le han mostrado los mirajes halagadores de un pensar y discurrir sin freno, y han traído el funesto contagio de la religiosidad. Meriño siempre combatió a Hostos, pero de forma indirecta, y jamás citó su nombre. La acompañó en sus ataques el gobierno de Rose
que también se enfrentó al positivismo. Por este lado, le agradecemos infinitamente por su comprensión y espero que hayan tenido una idea de hayan captado lo que nosotros quisimos expresar en nuestra posición. Muchas gracias. Muy bien, Ronald y Anadelia, muy bien. Ya le anticiparon de alguna manera justamente el contenido de las páginas que estaba compartiendo hace un ratico, porque ahí ellos han puesto en contexto justamente lo que ustedes se van a encontrar en esa lectura. Ahí vamos entonces a aprovechar el impulso, lo íbamos a hacer al revés, pero ya por las circunstancias presentadas lo haremos de esta manera. Vamos ahora a hacer la lectura. Tenemos 23 minutos para las 8, entonces a las 8, justo a las 8, retomamos para socializar un poco en continuidad con la exposición que han hecho y este artículo que guarda bastante relación. ¿Entendido? Bien, profe, le voy a Entendido. Porque voy a tener que salir. De acuerdo, profe. Profe, yo voy a salir de la computadora para poder ver el material porque en el celular las letras son muy pequeñas y mis ojos están un poco gastados. Está bien, no hay problema. Nos vemos ahorita antes de las 8. Profe, ¿es el mismo material que usted me envió a mí, que usted va a enviar por el grupo? No, es uno que envié por el grupo hace... Lo que pasa es que yo no estoy en el grupo. Perdone, déjeme reenviárselo. Sí, se me olvidó ese detalle, disculpe. María Elena, ¿verdad? Es... Anadelia. Perdón. Anadelia. Sí, profe, pero yo tampoco estoy en el grupo, es María Elena. Ok. Déjame ver cuál es el número de María Elena, que no lo tengo. Somos las dos. ¿Ustedes se tienen en contacto para que se los reenvíe? Sí.
Ana, por favor. Ana Delia. Ah, ¿usted ya me lo envió? Sí. Yo no sé por qué se ha tardado tanto en agregarlas, porque para apurar un poquito más, ahí les compartía por el grupo de WhatsApp que ustedes tenían que ser agregados, pero todavía no se han agregado. ¿Qué ha pasado? Sí. María Elena, ya te lo envié. Ah, pues, gracias entonces. Muchas gracias, Lucy, muchas gracias.
Se fueron. Me comí uno piensa. libreta ahí. Esta es la misma.
pone unos caritos. Se mueve. Así, queda pegadito. ¿Vamos bien con la lectura? Sí, profe. Ya yo terminé. En 5 minutos, entonces retomamos. De vuelta a casa, profe. Qué bueno, Elena, muy bien. Saludos, Rosemary.
casa de casa, vaya con su cariño. Pero baño ahora mismo, ¿por qué tienen que andar de casa y se baño ahora mismo? Las chancletas suyas están aquí, pónganle su puesto, que no van en la sala. Bueno, está bueno. Muy bien. Vamos entonces a retomar. ¿Estamos todos por acá? Estamos aquí. Sí, profe. Pues la exposición de Anadelia y de Ronald, de algún modo la aprovecharemos en función de comprender el contexto de este conflicto que se da entre estos dos insignes personajes de la historia dominicana. Todos hemos escuchado en algún momento sobre Eugenio María de Hostos. Sabemos que no nació en República Dominicana, sabemos un poquito las razones por las cuales de algún modo llegó acá a nuestro país y prácticamente lo adoptamos, a tal punto que lo consideramos un dominicano más, ¿verdad? Y sabemos... Ya me salí sin querer.